Rusia está armada con un arma secreta única de destrucción masiva. El secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Nikolai Patrushev, habló sobre la superarma rusa capaz de destruir a los Estados Unidos. En caso de una amenaza real para Rusia, la parte rusa estará lista para recurrir al uso de sus superarmas. Su poder será suficiente para destruir cualquier país, incluido Estados Unidos. La información sobre este tema fue anunciada por el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Nikolai Patrushev. Aún se desconoce qué tipo de armas están en cuestión, sin embargo, es obvio que Rusia tiene tal sistema, y es poco probable que esto se aplique al nuevo misil balístico intercontinental pesado ruso Sarmat, o al avión no tripulado nuclear submarino Poseidón, ya que, para destruir un país grande, tales misiles y vehículos submarinos requieren un número suficientemente grande. Dadas las declaraciones de Patrushev, es obvio que estamos hablando de un sistema totalmente automatizado para lanzar un ataque masivo. En particular, anteriormente se discutió activamente el tema del uso del sistema perimetral, más conocido en Occidente bajo el nombre de mano muerta. Este último, cuando se activa, lanza automáticamente una gran cantidad de misiles contra objetivos designados, según una serie de datos, hasta el 30% de la presencia de todos los misiles intercontinentales con ojivas nucleares en el arsenal de Rusia, lo que, por razones obvias, conducirá a la destrucción total del enemigo. Perímetro la mano muerta. ¿Cómo funciona el sistema automático ruso de ataque nuclear? El 21 de agosto de 1957, hace 60 años, la URSS lanzó el primer misil balístico intercontinental R-7, un año antes que Estados Unidos. Así, la Unión Soviética aumentó drásticamente el perímetro de seguridad nacional, pero no paró en lo alcanzado, señala el columnista de Sputnik, Alexander Krolenko. Actualmente, Rusia es capaz de realizar un ataque nuclear de respuesta incluso en el caso de muerte de los principales líderes del país, gracias al sistema automatizado Perimetr, bautizado en Occidente como la mano muerta o la máquina rusa del juicio final. Medida forzada. Con el desarrollo de las armas nucleares de enorme potencia, los principios de la guerra global cambiaron. Ahora un misil es capaz de destruir el centro de mando o el búnker más protegido con los líderes del enemigo. Se trata, ante todo, de la doctrina de Estados Unidos del ataque con el fin de eliminar a los máximos dirigentes del país enemigo, observa el autor. Los diseñadores soviéticos respondieron a esta doctrina con el desarrollo de un sistema de respuesta garantizada de Armagedón. El Perimetr, creado durante la Guerra Fría y puesto en funcionamiento en 1985, es un enorme y complejo organismo de combate, disperso por todo el país. Se trata de un sistema de mando paralelo y alternativo de las fuerzas nucleares de Rusia, oculto, bien protegido y fiable, explica Krolenko. Una vez puesto en marcha, el sistema evalúa constantemente la actividad sísmica, el nivel de radiación, la presión del aire y la temperatura, controla las radiocomunicaciones militares, detecta la intensidad de comunicación, analiza los datos del sistema de aviso sobre un ataque de misiles. Asimismo, los centros del sistema detectan fuentes de radiación electromagnética ionizante que coinciden con perturbaciones sísmicas, evidencia de ataques nucleares. Tras el análisis de estos y muchos otros datos, el sistema puede tomar la decisión de forma autónoma sobre un ataque nuclear de represalia. Por supuesto, las primeras personas del país también pueden activar el modo de batalla. Al detectar señales de un ataque nuclear, el Perimetr envía una solicitud al Estado Mayor. Si el sistema recibe una respuesta calmante,
regresa al estado de análisis de la situación. Si no logra establecer comunicación con el Estado Mayor General, el perímetro se dirige inmediatamente al sistema de control de misiles estratégicos Kazbek. Si tampoco recibe respuesta allí, el sistema autónomo de control y mando, un software basado en inteligencia artificial, toma independientemente una decisión sobre una represalia nuclear. Este sistema es capaz de entender infaliblemente que su tiempo ha llegado. Korolenko subraya que no hay manera de neutralizar, desactivar o destruir el perímetro. En caso de que las principales líneas de comunicación estén dañadas, o bloqueadas por los sistemas de guerra electrónica del enemigo, el sistema lanza misiles balísticos de control de comandos para dar impulso y poner en marcha los submarinos y otras instalaciones nucleares supervivientes después del ataque del enemigo con el fin de realizar el ataque de respuesta sin el alto mando militar. Es por ello que los analistas militares occidentales bautizaron a este sistema como mano muerta. El perímetro pasó varias pruebas y se sometió a varias modernizaciones. En la actualidad, será uno de los principales factores de disuasión de la Tercera Guerra Mundial, opina el columnista. Operación Espejo. Durante la Guerra Fría, los estadounidenses usaron un sistema paralelo llamado Operation Looking Glass Operación Espejo. Las tripulaciones de los puntos de comando aéreo estratégico de Estados Unidos en 11 aviones Boeing EC-135C, más tarde en 16C, 6B Mercury, 24 horas al día, de forma continua, durante 30 años, desde 1961 al 24 de junio de 1990, permanecieron en el aire sobre los océanos Atlántico y Pacífico. Cada equipo de 15 soldados controlaba la situación y duplicaba el sistema de mando y control estratégico de Estados Unidos en el caso de destrucción de los centros terrestres. Después de la Guerra Fría, Estados Unidos abandonó la Operación Espejo, porque este sistema requería grandes recursos, ni hablar de la vulnerabilidad de los aviones, señala Korolenko. Mientras tanto, el perímetro prácticamente no requiere recursos para mantenerse operativo. Al mismo tiempo, toda la configuración está protegida de forma segura contra los saboteadores, los desastres naturales y los factores dañinos de una explosión nuclear. Bajo la presión de START I, en 1995 el perímetro fue retirado del servicio. Sin embargo, este sistema único no pasó a la historia. La OTAN se acercó a las fronteras de Rusia, por lo tanto, en diciembre de 2011, el perímetro volvió a ponerse en marcha, según el comandante de las tropas de misiles estratégicos de Rusia, el general Sergei Karakaev, concluye el autor. Atacará automáticamente y sin piedad. Botón del fin del mundo que destruirá a los enemigos de Rusia. A varios miles de kilómetros de Estados Unidos, escondido en un lugar totalmente clasificado en el enorme territorio ruso, reposa un búnker que podría acabar con Estados Unidos y gran parte de la humanidad. En el marco de acusaciones mutuas y amenazas en torno al problema del programa nuclear de Corea del Norte, surgen varias hipótesis sobre el posible guión de una guerra que acabe con la humanidad, y en ese caso nadie saldrá ganador. Rusia posee la única arma en el mundo que garantiza un ataque nuclear de represalia contra el enemigo, incluso en el más espantoso de los casos. Cuando en el país no queden personas vivas capaces de ordenar tal contraataque. Este sistema único contraatacará automáticamente y sin piedad. Imaginen la opción más terrible para Rusia. Un ataque nuclear preventivo es realizado contra el país, en el que miles de ojivas nucleares de Estados Unidos se lanzan para arrasar las ciudades e instalaciones militares rusas.
Y mientras el mando político y militar ruso intenta aclarar qué está pasando, las principales ciudades, centros industriales y militares, centros de control y comunicación son destruidos por un golpe masivo. El poderoso arsenal nuclear del que dispone el país no podría ser usado a falta de comunicaciones y la muerte de las personas capaces de lanzar un ataque de respuesta. En el mismo momento en que los generales de los países enemigos levantan las copas de la victoria, sucede algo impensable. Un país muerto y destruido parece cobrar vida. Miles de misiles con cargas nucleares se precipitan hacia las naciones occidentales, acabando con los generales que no han podido rematar sus botellas de champán, acabando con las grandes ciudades, bases militares, centros de mando. Los ganadores perecen también. ¿Qué es el sistema perímetro? Conocido en Estados Unidos como la mano muerta, de Athan, el sistema fue desarrollado en la URSS en plena Guerra Fría y puesto en servicio en 1985, a raíz de la aparición en Estados Unidos de la doctrina de la guerra nuclear limitada, que preveía la realización de ataques contra los objetivos más importantes. Silos de lanzamiento de misiles nucleares, bases aéreas de bombarderos estratégicos, grandes núcleos de transporte e industrias. El resultado de este ataque demoledor debía ser la destrucción de los centros de mando militar y político del enemigo, evitando que alguien pudiera tomar la decisión de efectuar un ataque de respuesta. De allí su temible nombre. La mano muerta se hará cargo de una venganza garantizada en caso de muerte de todo el mando militar y político del país y la destrucción de sus centros más importantes. ¿Cómo funciona el perímetro? La punta de lanza del sistema son misiles balísticos que sobrevuelan distintas partes de Rusia. Sus ojivas no portan cargas termonucleares, sino potentes transmisores que emiten señales de control a los sistemas de misiles balísticos con ojivas nucleares. Estén instalados en silos, aviones, submarinos o sistemas móviles con base en tierra. El sistema está totalmente automatizado, el factor humano en su funcionamiento está excluido o minimizado. A partir de allí todo está envuelto en un misterio, hasta el lugar en que encuentra su puesto de mando con un grupo de oficiales capaces de poner fin a la historia de la humanidad. Algunos colegas de estos oficiales de vez en cuando aparecen incluso en televisión, siendo la sombra de los máximos líderes del país con un modesto maletín negro. Curiosamente siempre han llevado un uniforme de oficiales de la Marina. Su portafolio encierra el principal elemento de control del sistema que manda todos los misiles estratégicos del país, que se llama Kazbek, y que se conoce por su subsistema de comunicación, Cheget, con frecuencia llamado maletín nuclear. Pero es solo una parte visible de este iceberg. El perímetro apretará el gatillo de un ataque nuclear incluso si falla el Kazbek y están muertas las personas que portan ese maletín. Hasta en el caso más dramático del inicio de la guerra para Rusia y la muerte de todas las personas clave y la destrucción de todas las comunicaciones, en un búnker de paradero desconocido se encuentran otros oficiales que darían la señal de lanzar los misiles y mediante las señales que emitirán, se produciría el lanzamiento automático de todos los misiles con cargas nucleares, sea en silos, en submarinos o en instalaciones móviles. El uso de misiles como un medio de comunicación en una situación de emergencia es bastante lógico. La mejor señal pasa de arriba a abajo. En este caso el perímetro no es algo único. Estados Unidos tiene un sistema similar, llamado SRS, o Emergency Rocket Communication System, pero su objetivo no es lanzar misiles directamente, sino entregar la señal para su lanzamiento a unidades de fuerzas estratégicas.
El sistema ruso reduce este eslabón de toma de decisiones de ataque nuclear, ya que su objetivo principal es activar una inminente represalia en caso de que fallezca todo el mando militar y político, y por lo tanto no depende del maletín nuclear portado a la sombra del presidente. El sistema ruso reduce el número de eslabones de la cadena de toma de decisiones sobre el lanzamiento de misiles nucleares, por la sencilla razón de que fue ideado como un ataque de represalia garantizada en caso de la destrucción del mando y del país. ¿Cuándo y en qué circunstancias se activa? En caso de un ataque a gran escala con armas nucleares, confirmado por los datos del sistema de alerta temprana sobre ataques con misiles, todo el sistema automáticamente pasa a funcionar en modo de combate. Si después de cierto tiempo el perímetro no recibe la señal de lanzar los misiles, por ejemplo, los miembros del mando militar y político han muerto, el sistema tomará tal decisión por sí mismo. El sistema recibe información de gran cantidad de sensores, analiza la intensidad de los intercambios de comunicación en la cúpula militar enemiga y la telemetría desde los puestos de las tropas de misiles estratégicos. Incluso el sistema puede actuar sin recurrir al máximo mando militar del país, Kazbek. Al descubrir, por ejemplo, múltiples fuentes puntuales de radiación electromagnética intensa ionizante y compararlas con los datos sobre movimientos sísmicos en lugares con las mismas coordenadas, el sistema llega a la conclusión de que se trata de un ataque nuclear a gran escala y activa la represalia. En este caso el perímetro puede dar la señal de ataque incluso sin la autorización del Kazbek.